Algo siniestro acecha en la nueva casa de mi familia. Supe que había algo mal desde la primera curva del camino, cuando el coche dejó atrás la última farola y la casa apareció entre árboles como un trozo de sombra clavado en la luz del atardecer. No era la típica casa de película, era demasiada casa para 3 personas que no sabíamos vivir con lujos. Tenía ventanales altos, porches que crujían como si recordaran pasos antiguos, un jardín descuidado y un precio demasiado bajo para lo que prometía. Mi padre sonrió con la misma orgullosa terquedad de siempre. Mi madre sonrió con esa sonrisa que parece hecha de papel y miedo. Yo hice la broma de siempre. ¿Quién fue el tacaño que dejó la factura del terror sin pagar? Nadie rió como debía. Al cruzar el umbral, un olor me golpeó en la cara. No era el olor de casa vieja que uno percibe como romántico cuando hay chimenea y polvo suave. Era algo agrio y húmedo, una mezcla de papel mojado, metal viejo y algo que me recordó, sin querer, al olor de una fruta que se pudre sin arder. Miss Bear, que venía en el asiento trasero como si supiera que íbamos a un parque, se quedó congelada en la alfombra de la entrada, orejas tensas, los labios retraídos apenas. Chiffy empezó a dar vueltas, a olfatear las sombras como si siguiera una línea que nosotros no veíamos. Nos dieron las llaves. Mi padre abrió con la sensación de un hombre que ha conseguido una pieza rara y la contempla como si hubiera hecho un milagro. «Pagué lo que había que pagar», dijo con esa voz que intenta ser capitán. Mi madre se limitó a apoyarse en él y a mirar la escalera de madera hacia arriba con ojos de quien ya se imagina las habitaciones llenas de trastos nuevos. Yo solo miraba alrededor, anotando mentalmente grietas, zócalos despegados, la manera en que las tablas del piso hacían un sonido hueco si las pisabas. Al principio fue emocionante. Cajas por todas partes, la risa de Elena que corría por las habitaciones como un resorte, Kai intentando sentarse dentro de una caja como si fuera una nave espacial. Mi padre repetía que había hecho el negocio de su vida, que lo barato a veces es una oportunidad. Mi madre decía que lo importante era estar juntos y que este lugar era grande para que los niños corrieran. Yo decía cosas sarcásticas en voz baja, porque no podía creer que nos quedáramos en un sitio que olía a cierre de heridas viejas. La primera noche dormí con la ventana semiabierta, porque el calor no era lo único incómodo. Había un zumbido suave, como una resonancia en las paredes, que no sabía si venía de la casa o del silencio que la rodeaba. Miss Bear se acostó en mi pie y empezó a temblar a eso de las 3 de la madrugada. Desperté por el temblor y porque algo se arrastró en la pared del pasillo, un ruido seco como de uñas, deslizando cartón. Me incorporé con la linterna del celular y vi, en la penumbra permanente de la planta baja, sombras que miraban como si la casa estuviera respirando fuera de ritmo. «Relájate», me dije. «Somos los nuevos aquí. Eso siempre hace que todo parezca más raro». Pero no se trataba solo de la novedad. Chiffy no dejaba de caminar el perímetro de la cocina a la puerta del comedor, olfateando como si la casa hubiera cambiado de dueño, pero no de inquilinos. En el borde del zócalo, junto a la cocina, encontré una mancha oscura que al principio pensé que era humedecimiento. Me arrodillé. Olía a metal frío. No toqué, solo miré. Era como si alguien hubiera limpiado a medias una pared en la que algo estuvo, sin prisas, sin terminar. Le dije a mi madre, que pasaba por ahí con una caja en brazos. «Mira esto», le dije. Ella se inclinó, palideció y me miró con una combinación de culpa y determinación. «Tu padre dijo que hubo un accidente hace años», susurró mi madre cuando los niños estaban fuera de la vista. «Dicen que la familia que vivía aquí se mataron entre ellos». Fue algo raro. Se hablaba de un hombre que no logró dormir después. No sé por qué aceptamos venir. Mi padre apareció detrás de ella con una caja en las manos y una sonrisa que intentaba cubrir un resoplido de impaciencia. «No nos pongamos morbos», dijo.
Eso pasa en casas antiguas. Aquí habrá cañería vieja, tal vez un roedor muerto, nada más. Vamos a seguir desempaquetando. Esa fue la primera vez que vi la fricción entre ellos. Mi madre miraba como quien siente que ha tomado una decisión en parte prestada. Mi padre como quien se niega a permitir que una atmósfera extraña arruine su orgullo. Yo, que tenía 17, me encontré a mí mismo jugando a ser mayor, a ser el que observa y guarda notas. Me gustaba la idea de anotar, de convertir el miedo en datos. Olores, tiempos, reacciones de los perros, la exactitud de la mancha en el zócalo. Pero el miedo no se deja convertir tan fácilmente en papeles. Al día siguiente, el vecindario se presentó con caras que no escondían la curiosidad. Una mujer mayor con una bata a cuadros nos trajo galletas en una bandeja, pero las dejó en la mesa sin quedarse demasiado. «No muchos se quedan aquí», dijo con voz afilada. «Es aislado». Un hombre en la casa de al lado, alto, con ojos hundidos, nos observó con esa mezcla de lástima y advertencia que tienen los que han repetido la misma historia muchas veces. «Cuidado con las paredes», fue todo lo que me dijo cuando me acerqué. No supe entonces si era una broma o una oración. Guy empezó a sonreír a alguien invisible. Al principio pensé que era cosa normal. Los niños inventan amigos para sobrevivir a cambios. Pero Guy hablaba en voz baja, con un tono que parecía tanto un diálogo como una orden. «No hoy», decía, «no ahora». A veces se reía sin motivo. Lena dijo que la persona se llamaba Mara. Mara, según Kai, vivía en la pared de su cuarto y le traía cosas cuando se portaba bien. Lena se lo tomó en serio porque Lena es buena con los juegos y se cree responsable de todos los secretos. Los perros no estaban de acuerdo con la normalidad. Miss Bear evitaba la habitación de los niños a ciertas horas y Chiffy marcaba una línea imaginaria a mitad del pasillo. Una tarde, mientras desempacábamos libros, Miss Bear se quedó paralizada frente al cuarto de Lena y empezó a gruñir sin soltar un sonido. Sus labios temblaban, pero no ladró. Era como si el perro sintiera la presencia de alguien que no quería ser visto por humanos, pero que aceptaba el olor que dejaban los niños. Una noche, Lena me despertó llorando. Me incorporé en el sofá donde había caído dormido con el televisor a bajo volumen. Estaba oscuro y la casa exhalaba ese olor a cajas húmedas. Lena estaba al lado mío, con los ojos brillantes, y me contó algo que hizo que el aire se me fuera de los pulmones. Anoche, Mara se sentó en la esquina de mi cuarto. Dijo con la voz que usan los niños cuando narran un episodio de gran importancia. Tenía el vestido todo rojo y me dijo que no fuera a la ventana. Mi garganta se secó. El vestido rojo era lo que mi madre había oído mencionar vagamente en la historia antigua, en las voces que decían una mujer. Yo no creía en fantasmas, nunca lo había hecho, pero tampoco creía que los perros amaran un lugar con esa intensidad de desconfianza. ¿Te tocó?, pregunté controlando mi voz para que no saliera un temblor. «No», contestó Lena. Me miró con ojos tristes, y la pared olía raro, como cuando papá cocina pescado y lo deja mucho tiempo. Yo le dije que se fuera y me dijo, «Ella no se va», y luego dijo mi nombre. Dije lo que cualquier persona con 17 años sensata diría. «Eso suena horrible, pero son cosas de la imaginación». Intenté reír, intenté convencerme. Sin embargo, esa noche Miss Bear durmió a los pies de la cama de Lena, rígida, y no fue hasta la madrugada cuando soltó un suspiro largo y se relajó. Yo no pude conciliar el sueño. La siguiente semana fue una sucesión de pequeñas fisuras en la realidad que solíamos llamar rutina. Ruidos detrás de las paredes, objetos que cambiaban de lugar, sombras en la plant de entrada que parecían esperar a que regresáramos.
Mi padre empezó a discutir menos y a trabajar más en el garaje, como si pudiera martillar el tiempo para cerrarle la boca a la casa. Mi madre comenzó a anotar en su cuaderno cosas que parecían listas de tareas, pero que al mirarlas de cerca eran palabras sobre las noches. Cerrar ventanas, hablar con vecino, darle a Lena un cuento extra. Y nombres que a veces se repetían. Un domingo, el vecino alto tocó a la puerta, trajo un sobre con papeles amarillos y una mirada que no prometía consuelo. «No quiero asustarlos», dijo, «pero hay registros. Hubo un incidente. Un hombre mató a su familia, o se cree que lo hizo. Todo se resolvió demasiado rápido para algunos. Dicen que escapó, pero la policía nunca explicó bien cómo alguien desaparece sin prueba. Por la noche se veían luces que no tenían sentido. Mi hija lloraba cuando lo escuchaba. Cuando compraron esta casa la gente habló, pero nadie vino a detenerlos. Quieren estar solos. Quizá es eso». Mi madre leyó los papeles con las manos temblorosas. Mi padre trató de sofocar su color de alarma con una broma sobre que los papeles eran de otra época. Pero ni las palabras del vecino ni la negación de mi padre pusieron punto final a esa sensación de que el lugar nos miraba como quien juzga una mesa que se ha ocupado sin permiso. Antes de que pudiéramos procesarlo del todo, sucedió algo que cambió la manera en que respirábamos en la casa. Fue una tarde tibia. Yo estaba desempacando libros antiguos en mi habitación. Escuché un golpe seco, como el sonido de una tabla floja en la pared, y luego un rasgueo que venía de detrás del armario de Lena. Fui hasta allí porque, a esa edad, la curiosidad sabe menos de miedo que de orgullo. Lena estaba jugando con sus muñecas y no parecía notar nada. Kai estaba en el suelo, cantando con una convicción extraña que me hizo sentir escalofríos. «¿Escuchaste eso?», le pregunté en voz baja. «Es el viento», contestó Lena sin mirar. Pero no era el viento. Me incliné y empujé el armario. La madera cedió con un suspiro húmedo, como si algo hubiera esperado esa presión por años. Detrás del zócalo, oculto por una capa de polvo, había una hilera de clavos oxidados y una rejilla vieja de ventilación. La rejilla tenía un borde que no estaba sellado del todo. Había un hueco del tamaño de una mano. Olía peor por allí. Un olor a humedad y algo metálico más profundo, como si una corriente de aire llevara un recuerdo de algo que nunca fue explicado. Saqué mi teléfono y grabé un video con la luz encendida, más por docilidad que por certeza de que eso fuera a servir de algo. Len me miró con los ojos grandes. «¿Puedes meter la mano?», me dijo como si me invitara a un juego peligroso. A esa edad, los juegos límites se disfraza N de valentía. «Si metes la mano, te doy mi galleta», me propuso. Le dije que no. Mi mano tembló y solo introduje el dedo índice para sentir el borde. Hielo, suciedad, tal vez un pedazo de tela pegado. No quise seguir. La casa pareció contener el aliento. En el silencio, oímos un sonido que ninguno de nosotros quiso reconocer. Un rasguño leve, como si alguien frotara la punta de los dedos contra madera vieja, con ritmo irregular. Kai dejó de cantar. Lena se cubrió la boca. Miss Bear empezó a gruñir bajo y luego, como si se contuviera, se echó en el suelo y aulló una sola vez. Larga, dolorida. Ese aullido atrajo a mi padre y a mi madre a la habitación en segundos. «¿Qué pasa?», preguntó mi padre, con esa mezcla de orden y confusión que usan los adultos cuando no tienen respuestas. Le mostré la rejilla y no encontré en sus ojos el horror que yo sospechaba. Encontré otra cosa aún peor para mí. La terquedad de quien piensa que no hay daño mayor que admitir que se equivocó. Mi madre fue más honesta. Cuando la compré, dijo con la voz rota, me dijeron que fue un suicidio. Pero la policía se quedó callada. Las palabras morían en su boca como si fueran reliquias que no quería mostrar.
Fue un momento en el que vi a mi padre de verdad, sin máscaras. Su mandíbula apretada, la respiración controlada, la decisión de no permitir que 4 voces pequeñas arruinen lo que él llamó una oportunidad. Él agarró la rejilla y con una herramienta del coche la forzó un poco. Se abrió más de lo que me esperaba y dejó ver un hueco frío, apenas un resquicio que dejaba entrar un olor más profundo. Ese mismo olor agrio que había sentido la primera noche, añadido ahora a un regusto de cuerdas viejas. «No va a pasar nada», dijo. «Probablemente sea solo espacio para tuberías, tradición de casas viejas. Mañana llamamos a alguien». Pero al cerrarla, algo cayó. Un trozo de tela impregnado, quizá de ropa vieja. No era sangre visible, solo un oscuro manchado que sugería que alguien había limpiado con torpeza. Mi estómago se revolvió. No supe si por la sospecha de violencia de años o por la idea de que alguien había vivido ahí desde las sombras. A la noche siguiente, Lena gritó de un modo que no era de niña asustada, sino de alguien que ve algo que no puede nombrar. Corrimos. Ella estaba sentada en la cama, temblando, y dijo que había visto a una mujer en la esquina que la miró con ojos vacíos. Mi madre comenzó a llorar en silencio y mi padre buscó una explicación lógica. «Tal vez fue la ventana», dijo. «Tal vez era un reflejo». Nadie creyó esa versión. Fueron días en los que se nos hicieron pequeñas madrugadas eternas. Luces en la distancia que alguien movía como linternas, sombras que cruzaban entre árboles, el vecino alto patrullando su porche con una linterna como si el turno de vigía fuera suyo. Empezamos a poner seguros adicionales en las puertas y a dormir con la luz del pasillo encendida. Mi padre instaló una cámara, porque la tecnología nos hace sentir que controlamos las cosas. La cámara captó cosas que no era fácil nombrar. Un punto oscuro que se movía a tropezones, un crujido en la pared a las 2 de la mañana, la silueta de alguien que se acercó a la puerta trasera y luego se fue. Las imágenes eran borrosas, pero el malestar que generaban no lo era. Fue entonces cuando el vecino alto volvió a tocar, con unas fotos impresas en la mano. En las fotos se veía, a lo lejos, una figura inclinada cerca del porche a las 3 de la mañana. En otra, una sombra como una persona que se arrastraba cerca del jardín trasero. Me dio escalofríos incluso mirar las impresiones. «No quiero asustarlos», repitió, pero ya era demasiado tarde para no estar asustados. Mi padre afirmó que era un intruso, un indigente que merodeaba buscando refugio, y prometió llamar a la policía. Cuando lo hizo, la respuesta fue tibia. Patrullas que pasaban, una nota en la comisaría, la cara cansada de un oficial que parecía conocer la historia y no encontrar en ella la urgencia suficiente para abrir una investigación profunda. Explicaron que, si no había pruebas directas, eran llamadas más o menos comunes en barrios con casas viejas. La burocracia siempre fue una manta fría que no abría heridas, pero tampoco las curaba. Una tarde me quedé solo con Lena y Kai porque mis padres salieron a hacer trámites legales que no entendía. Recordaba la rejilla y decidí mirar otra vez, no por valentía, sino por una necesidad estúpida de confirmar el temor. Jugué con la idea de introducir una cámara más pequeña, pero la moralidad adolescente y el sentido de inviolabilidad me retuvieron. En lugar de eso, fui con una linterna bajo la rejilla. Había un sartén pequeño, latas vacías, trozos de tela y una sensación de abandono acumulado. El polvo estaba como estratificado, como si alguien hubiera vivido allí y se hubiera ido de golpe en un día sin sol. Escuché un sonido. No era claro al principio. Una respiración contenida, un roce de tela, el ruido de algo pequeño siendo desplazado. No me asusté al instante. Mi cerebro ofreció opciones lógicas. Un ratón, la tubería, la vibración de los coches que pasaban por la carretera lejana.
pero en cuanto me inclinó y la linterna señaló un pequeño pasaje, tuve la sensación de que aquel ruido sabía que yo lo escuchaba. Fue un rasguño más largo, como si un dedo largo recorriera la pared por dentro, y entonces un susurro que no formó palabras, solo aire exhalado en un ritmo que intentaba mantener la calma. Me aparté. Llamé a Lena, que estaba enfrente con Kai, y le pedí que no hiciera ruido. Ella me miró con los ojos grandes y se acercó. Apoyó la oreja en la rejilla un segundo y después retrocedió con la cara blanca. Oí una voz, me dijo. Dijo, no te acerques. No dije que había escuchado una respiración que olía a humedad y a cosas viejas. Esa noche mis sueños fueron de agua y madera podrida. Me desperté a las 4 con la sensación de que alguien me observaba. La casa no me parecía una casa donde la vida simplemente pasaba. Parecía un animal que esperaba a que nos durmiéramos para recordarnos que no estaba sola. Fue en uno de esos despertares que noté la diferencia. Miss Bear no estaba en mi cuarto. No sé por qué pensé en eso en primer lugar. Bajé. La encontré en la cocina, orejas hacia atrás, mirando la puerta del sótano que no sabíamos que existía hasta ese día. No recuerdo cuándo se abrió por primera vez. Era una trampilla, oculta bajo una alfombra vieja, con bisagras oxidadas como dientes de acero. Chiffy se quedó junto a ella, con la nariz pegada. Miss Bear comenzó a jadear de forma chillona. No un ladrido, no un gemido, algo entre lo animal y lo humano. Y entonces, como si alguien hubiera esperado mi reacción, se escuchó un leve golpe desde debajo de la trampilla, un tamborileo que no correspondía a ninguna cosa conocida. Mi corazón quiso salirse del pecho. Llamé a mis padres desde la cocina, con la voz más firme que pude convocar, y vino mi padre, con ojos que quisieron negar lo que veían. Abrió la trampilla y una columna de aire frío salió al pasillo, trayendo consigo ese olor a papel mojado mezclado con un tinte metálico que ya conocíamos. No había luz abajo. No podíamos ver más que un hueco que olía a horas y tela. No bajamos. No lo hicimos, porque algo en el cuerpo nos dijo que no bajaríamos así como así. Mi padre cerró la trampilla como si cerrara un cajón de vergüenza y dijo, «Mañana llamamos a alguien». Mi madre lanzó una mirada que lo decía todo. Culpabilidad, miedo, la certeza de que algo siniestro acechaba y que por el momento nosotros éramos su presa más fácil. Esa noche me acosté en el sofá con la puerta entreabierta. Escuché pasos en el piso superior que no pertenecían a nadie de la casa. Escuché a Kai hablando en su lenguaje inventado, hablando con alguien que insistía en no mostrarse. Antes de quedarme dormido, vi a Miss Bear erguirse, ponerse de pie y acercarse a la trampilla como si alguien la llamara desde abajo. Se quedó mirando la esquina como si viera a alguien que le era familiar. Mis ojos se llenaron de imágenes imposibles, una cara a medias, una mujer con vestido rojo, una risa que no tenía cuerpo. No sé si la vi o si mi cabeza, cansada de oír la casa, se fabricó esa escena. Pero lo que sí supe con convicción que heló mi razón fue la frase que sentí llegar desde la madera misma, no con palabras, sino con un aire que rozó mi oído. Algo que había vivido ahí y que prefería que no nos fuéramos tan pronto. En la cama, intentando dormir, pensé en mi título favorito de siempre, Horror Doméstico. Siempre fue para mí un tipo de lectura, un género con páginas y márgenes. Pero ahora la casa era eso. Páginas arrugadas que crujían cuando alguien pasaba y que contenían líneas que quizá alguien había escrito con manos temblorosas. Algo siniestro acecha en la nueva casa de mi familia. Y esa frase no era solo un título, era un aviso. Al día siguiente, cuando la luz ya hacía menos sombras, escuché el timbre. Era el vecino alto. Traía una linterna nueva y una expresión que mezclaba alivio y terror. Dijo que había visto algo moverse cerca del bosque detrás de la casa, algo que iba en línea con la cerca y que desaparecía hacia el arroyo.
Nos ofreció una botella de agua y nos contó detalles que confirmaban lo que ya sospechábamos, que no habíamos sido los primeros en sentir que aquí vivía alguien más de lo que la ley admitía. Mi padre se negó a aceptar la idea del hombre que vivía bajo la casa. Un vagabundo, dijo, repitiendo palabras que sonaban como diarios viejos. Mi madre, sin embargo, empezó a buscar en Internet, a leer foros, a imprimir artículos. Encontró una nota vieja, amarillenta, que hablaba de un asesinato sin resolver y de un hombre que no apareció en las últimas fotos oficiales. No puedo decir que aquello nos diera consuelo. Más bien nos dejó con la sensación de que la casa estaba construida encima de una historia que nunca había sido explicada del todo. Pasaron más pequeños incidentes. La vez que encontré una foto vieja en el jardín, medio enterrada, de una familia que sonreía con desesperada normalidad. La vez que el microondas se encendió solo. La vez que Kai vino a la cocina con un trozo de tela y dijo que Mara le dio un pedazo de su vestido. Ni una sola de esas cosas era lo suficientemente clara para mostrar la verdad, pero juntas empezaban a formar un mapa de señales que apuntaban a lo inevitable. Aquí había pasado algo que no se había cerrado. Una noche, mi madre me dijo, casi como disculpándose por adelantado, que había hablado con alguien que sabía más. Un hombre que había sido policía años atrás, hizo unas llamadas y dijo que pasaría a vernos. Cuando llegó, traía en las manos una carpeta y una mirada cansada que no dejaba espacio para la sorpresa. No nos aseguró una respuesta sencilla. Me dijo con voz grave que en casos así suele haber una combinación. La casa guarda el rastro de lo que fue y a la vez atrae a quienes necesitan esconderse en ella. Luego dijo algo que se quedó conmigo. No siempre se trata de fantasmas, a veces se trata de hombres que no han terminado de irse. Esa frase me dio escalofríos, porque si el peligro tuviera patas y respirara como nosotros, entonces la noción de que había algo acechando cambiaba. Ya no era solo la casa la que estaba enferma, sino que alguien podía seguir aquí, moviéndose bajo nuestros pies, observando a unos residentes que creían, con una ingenuidad que ya comenzaba a doler, que una mudanza arreglaría todo. Y sin embargo, mientras escribo esto, aunque trato de trazar cada detalle, todavía hay una resistencia a creer del todo. Tenía 17 años. Mi trabajo era ser escéptico lo suficiente como para cuestionarlo todo, pero también tener la capacidad de sentir con una intensidad que me hacía vulnerable. En el fondo, me aferraba a pequeñas certezas, las voces de mis hermanos, la risa forzada de mi padre, los platos que mi madre lavaba como si al limpiar la cocina pudiera limpiar la historia. Llegó un día en el que la acumulación de signos nos empujó a actuar. Fue una tarde gris con lluvia fina que parecía querer purgar algo. El vecino alto vino con un dato que nadie esperaba. Dijo que había escuchado a alguien en el jardín transportando cosas en plena noche, y que había encontrado huellas que iban hacia el cobertizo y luego se perdían en la maleza. Traía fotos y un mapa casero donde había marcado puntos. Sus manos temblaban. Nos miró con una urgencia que ya no podíamos ignorar. Mis padres se miraron, y allí vi a mi madre decidir por nosotros. No podemos quedarnos, dijo con voz firme. No esta casa, no mientras esto no esté aclarado. Mi padre protestó, claro, pero la idea de marcharnos empezó a ocupar su imaginación como una tabla que podría sostenernos de nuevo. Mientras hacíamos planes para irnos, paquetes acelerados, búsqueda de casa de alquiler, llamadas a amigos, yo me quedé mirando la trampilla del sótano. Sentí el tirón de la curiosidad y algo más antiguo, algo que quería enfrentarlo. Pero también sentí miedo, ese tipo de miedo que no te deja respirar y que convierte pequeños sonidos en advertencias. Me dije que antes de irnos debía saber algo más,
como si descubrir una verdad menor nos diera permiso para escapar sin que el pasado se pegara a nosotros como humedad. Esa noche, con la casa casi silenciosa y la lluvia golpeando las ventanas, escuché un ruido que me arrancó del sueño. Un golpe suave, acompasado, como alguien que tantea la madera. Salté del sofá y bajé a la cocina. La trampilla estaba entreabierta, como si alguien hubiera probado abrirla y luego se hubiera detenido. Miss Bear estaba pegada a la tapa, temblando. Chiffy miraba hacia el pasillo con ojos que parecían más grandes de lo habitual. Me acerqué y pude ver, a la luz de la linterna, que había marcas alrededor de la bisagra, como si hubieran sido arañadas. No estaban ahí antes. Mi corazón me dijo que era momento de marcharnos ya, pero una parte de mí necesitaba un cierre. Metí la mano en mi bolsillo, busqué las llaves, y la casa me ofreció de vuelta una pregunta antigua. ¿Algo siniestro acecha en la nueva casa de mi familia? No tenía respuesta, solo el ruido que venía de abajo, un arrastre, y luego un susurro que no supe interpretar. Me agaché, puse el oído en la trampilla y en la penumbra sentí, como un latido, un sonido que podía ser humano y que podría no serlo. Fue entonces cuando, desde la oscuridad, alguien o algo tosió. No fue una tos seca ni una voz. Fue un sonido que contenía todas las palabras que no se dijeron en una casa que guarda sus secretos muy dentro. No bajamos esa noche. Cerré la trampilla con más rapidez de la que admitiría. Pero la casa no se fue. No se fue con nosotros en nuestras cajas. Y la sensación de que algo nos observaba, que algo siniestro acechaba, se quedó pegada a la piel como humedad por mucho tiempo. Al día siguiente no hubo tregua entre el reloj y la decisión. Mis padres se movían como si vaciar una casa pudiera vaciar también las preguntas que la llenaban. Cajas, ropa, la pausa en los desayunos. Cuando mi madre dijo que nos íbamos esa misma tarde, mi padre resopló y obedeció con la terquedad de quien cede por cansancio más que por convicción. Pero antes de empacar del todo, supe que no podríamos marcharnos sin entender, aunque fuera un poco, qué había debajo de aquella madera vieja. No era valentía, era algo más viejo, la urgencia de quien necesita cerrar una herida para poder mirar otra vez la luz. Le dije a mi madre que estaría empacando en el garaje y en realidad me quedé mirando la trampilla abierta como si fuera una boca a la que no volvería a hablarle. Pensé en lo que nos había dicho el ex policía. Pensé en el vecino alto y sus huellas. Pensé en las voces de Kai y en el vestido rojo que Lena había descrito. Había demasiadas capas, y en cada una algo olía a metal viejo y a paciencia. Cuando mis padres salieron a arreglar papeles, tomé la linterna y por instinto torpe apagué las luces de la cocina. Miss Bear estaba junto a la trampilla como si entendiera que algo importante iba a ocurrir. Le acaricié la cabeza con la mano temblorosa y su pelo en la palma olía a polvo y a esa mezcla agria que ya no me abandonaba. Agarré la soga que usábamos para colgar cosas en el garaje, la ataqué a la argolla de la trampilla como si eso me diera permiso y tiré. La tapa se dio con quejidos que parecían de madera herida. Hice un movimiento de cabeza para estimar la profundidad. No podía verme a mí mismo en aquel hueco. Había nada más que oscuridad y un olor frío que inundó mis fosas nasales. No subestimé el peligro, lo calculé mal. Bajé de cabeza una pequeña cámara que mi padre usaba para revisar autos, la misma que había usado para espiar en el hueco detrás de la rejilla. Se movió como una luciérnaga por los escalones improvisados. Tablas abiertas, tierra, el sonido amortiguado de algo que raspa. La imagen era granulada, pero mostró lo imprescindible. Un túnel angosto forrado con telas y bolsas, restos de latas apiladas, un colchón enrollado en un rincón. Entre las sombras, la cámara captó algo que me heló.
una mancha oscura en la tela, como si alguien hubiera intentado limpiar una herida con prisas. No podía contener la necesidad de comprobarlo con mis propios ojos. Subí, respiré hondo y bajé. La bajada fue lenta, no por técnica, sino por el asco de acercarme a un lugar donde alguien había hecho de la miseria su casa. El aire era denso, la humedad tocaba la piel. Había un olor que no respondía a ninguna etiqueta. No era solo podrido ni solo metálico, era una memoria de cosas que la gente tapa con silencio. Miss Bear me siguió con paso firme, los ojos brillando como monedas mojadas. Chiffy se quedó arriba, vigilando la cocina, como si hubiera entendido que yo había cruzado una frontera. El pasillo bajo la casa no era más que un laberinto de madera podrida y costales. En el suelo, latas de conservas aplastadas, zapatos viejos, una caja con pequeños recortes de periódico doblados, como si escondieran páginas de una vida repetida. Avancé con la linterna apuntando al frente y la corazonada de que alguien me observaba se fue acumulando hasta hacerse tangible. Había marcas recientes en el polvo, huellas de pies que se adentraban y se perdían. No eran pisadas de rata, pensé. Eran más largas, más humanas y al mismo tiempo torcidas como alguien que aprendió a caminar en la oscuridad. Entonces lo escuché. Un suspiro, seguido de un sonido que podría haber sido una risa corta, pero sin alegría. Me mantuve paralizado, con la luz temblando en mi mano. Era la voz de alguien que hablaba para sí, un murmullo que jugaba a no formar palabras. Avancé un poco más, y el pasillo se abrió a una especie de habitáculo. Mantas colgando a modo de cortinas, una olla oxidada sobre una piedra, una pila de ropa ordenada como si aquello fuera un dormitorio. Sobre la pared, clavado con una curvatura de alambre, había un recorte de una foto vieja, una familia sonriendo, cortada de un marco con los bordes quemados. La imagen me clavó en el sitio. Reconocí la casa en la foto, el porche y una risa congelada que me dijo que alguien había vivido en paralelo con nosotros. Y entonces lo vi, un par de ojos en la penumbra, como dos monedas mojadas que devolvían la luz de mi linterna. No fue un hombre entero al principio. Fue un movimiento, un contorno, la silueta de una cara que no se sorprendió al verme. Tenía la piel tensa, sucia, la barba enmarañada, la ropa una mezcla de capas que sabían a humedad y a tela que nunca recibió sol. Su boca se movió y por primera vez pronunció algo claro. «No te vayas». La frase no fue una orden, era una súplica rota, como la de alguien que pide compañía en medio de la nada. Quise retroceder. Miss Bear se puso delante de mí con la estatura que ella misma se daba cuando creía proteger algo que no era solo nuestra familia. El hombre, agresor, solo un sobreviviente, se incorporó despacio. Había en él una calma extraña que producía más pavor que el ruido. No fue la violencia lo que heló mis venas, sino la certeza de que allí, bajo nuestra casa, había un cuerpo que se había acostumbrado a la clandestinidad. «Vas a romperlo todo», escupió el hombre, sin rabia evidente, más como si nombrara una pena. «No lo entienden. Vienen y se van. Se creen dueños. Pero no se van del todo». Tenía la voz rota por el humo o por el tiempo. Me asomé más y vi viejas quemaduras en una mano, marcas de cortes mal cerrados, un vendaje improvisado en el brazo. No vi una arma. Vi un hombre que parecía parte de esa casa. Sus arrugas encajaban con las tablas, su olor con la humedad, y cuya presencia era la confirmación horrible de lo que temía. Lo que me había parecido una historia vieja era, en parte, la crónica de una vida que se había escondido y había aprendido a respirar sin ser vista. Su mirada se clavó en Miss Bear, y en ese instante algo cambió. La calma implosiva que lo cubría se volvió alerta. Miró hacia la trampilla y supo que había sido visto. Hizo un gesto con la mano, no un ataque, sino una especie de imploración furiosa. El aire pareció apretarse. Fue rápido.
No supe cómo pasó. Un pedazo de tela lanzado, un golpe seco contra la pared, un ruido que hacemos cuando la mente nos ordena correr antes de pensar. Me di la vuelta y empecé a subir las escaleras con la cámara colgando de mi mano, Miss Bear en mi pie, el pulso como un tambor en la garganta. Empecé a gritar el nombre de mis padres. La casa misma respondió con un coro de cosas pequeñas. Algo cayó al fondo, una risa ahogada, una voz que no quería gritar, pero que lo hizo. ¡Ayuda! La salida fue un torbellino. Abrí la trampilla con las manos que se me resbalaban. Chiffy me recibió con ladridos que parecían más que ruido. Eran alarma pura. Mis padres corrieron hacia nosotros con los rostros pálidos. Detrás de sus ojos vi la aceptación de que la casa no era un error que se reparaba con empaques. Mi madre gritó mi nombre y me abrazó con tanta fuerza que sentí que las costillas iban a crujir. Dije lo único que pude decir con la voz rota. Alguien vive abajo. Vi a alguien. El silencio que siguió fue pesado y corto. Mi padre, al borde del colapso, agarró el teléfono y llamó a la policía con manos que no podían dejar de temblar. La llamada fue rápida. En la otra línea, voces protocolarias y la promesa de que enviarían patrullas. No esperé a que vinieran. No era valentía. Era miedo a que el hombre desapareciera otra vez. Y con esa mezcla de pánico y resolución que te da la edad, saqué todas las cajas de la cocina hasta montar una muralla improvisada y proteger el acceso a la trampilla. Los policías llegaron con luces azules que rebotaban en las paredes del porche. Vecinos asomaron la cabeza como criaturas curiosas que miran una herida. El ex policía que nos había visitado llegó también. Su cara se endureció cuando le conté en voz baja lo que había visto. Un oficial bajó con una linterna y se asomó a la trampilla. La luz cortó el aire y el olor salió como una confesión. Pasaron guantes y hablaron en susurros que intentaban ser profesionales, pero que traicionaban sorpresa. Uno dijo: «Tenemos que asegurarlo, buscar entradas, tal vez alguien se haya escondido allí por tiempo». Subieron a otro miembro de la patrulla y bajaron por la trampilla con la cautela de quien entra a un pozo sin mapa. Durante minutos que me parecieron horas, escuché voces amortiguadas, el crujir de botas, el eco de pasos. Luego, uno detrás del otro, emergieron con la mirada alterada. Sostenían en sus manos evidencia que hablaba sin vocablos, una manta con huellas, una lata abierta, un trozo de tela con manchas torcidas. No había explicación sencilla. Uno de los oficiales se quitó la gorra y apretó los labios. Dijo que llamarían a una unidad especializada para inspección más profunda y que no podíamos permanecer en la casa hasta que se asegurara el área. Nos dijeron que iríamos a la estación para dar de clara. Mi madre tembló al oír la palabra y que mantendrían vigilancia. Esa noche, un par de patrullas se quedaron a 2 casas de distancia, como un ejército de vigilancia que intentaba dominar una sombra. Hablé con el vecino alto, me contó que había visto al hombre alejarse por la maleza en dirección al arroyo. Dijo que su figura era como de alguien que había perdido la práctica de caminar a la luz. Nadie dijo que lo habían atrapado. Nadie dijo que el caso estaba cerrado. La excavación formal vino después. No tuve acceso a todo eso porque nos mandaron fuera de la casa por seguridad y por esa mezcla de compulsión de procedimiento que tienen las instituciones. La policía volvió con más gente, con detectores que humedecieron el terreno, con tecnología que no comprendía. Encontraron indicios, una red de pasillos muy primitiva, escondrijos, una zona donde se había vivido con bastante proximidad. Hallaron objetos de la casa mezclados con otros que no nos pertenecían. Ropa vieja, fotos rotas, herramientas improvisadas. Lo que más me removió fue un pequeño juguete, partido y ensuciado, que reconocí como algo que Elena tenía. No supe cómo había llegado ahí.
La policía no quiso afirmar nada categórico. Dijeron posible ocupación y sin confirmación de delitos recientes. Era lo máximo que nos dieron. Palabras de ventana que trataban de explicar una sombra. Poco tiempo después, la decisión de mi madre terminó de imponerse. Nos mudamos esa semana. La mudanza fue una ceremonia de manos temblorosas y burlas forzadas de mi padre. La casa se quedó con su olor, sus tablas que guardaban pasos previos, con la trampilla cerrada y el silencio de quienes no pudieron marcharse. Nos fuimos con la idea de que tal vez habíamos sorteado lo peor, pero con el sabor amargo de que algo no había sido resuelto. El primer refugio fue una casa alquilada en la ciudad, con ventanas bien selladas y una puerta que hacía ruido cuando la cerrabas como si fuera una advertencia. Dormimos juntos, en la misma habitación, como si la proximidad pudiera recomponer lo que la casa nos quitó. A pesar de los cerrojos, esa primera noche nadie durmió bien. Me despertaba cada hora con la sensación de que algo se acercaba a la cama. Miss Bear se enroscó entre mis pies, y en la madrugada moví los pies para buscarla y noté una humedad leve en las sábanas que me hizo incorporarme con el corazón en la boca. Juré que había sentido algo que lamía la planta de mi pie, algo frío y húmedo. Apagué la luz y me dije que era un sueño, una reacción al estrés. Mi madre me abrazó en el pasillo más tarde y dijo que ella también sentía que la casa nos había escapado por debajo de la piel. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas al abogado, entrevistas con la policía, que ya parecía más ocupada en categorías que en verdades, y noches en que me despertaba por el menor ruido de las tuberías. Me convertí en el vigilante de la familia. Revisaba puertas, escuchaba voces lejanas en la calle, registraba cualquier sombra en la ventana. Mi padre empezó a beber un poco más de lo habitual. Mi madre no dejó de mirar el teléfono, como si esperara una llamada que le dijera que todo aquello se había ido. Lena se volvió más callada. Jugaba con sus muñecas, pero ya no les daba voz a otras presencias. Kai seguía hablando con alguien invisible, pero ahora su voz sonaba más corta, menos segura. Yo no podía evitar mirarlo con temor y cariño a la vez. Los días pasaban y la historia empezó a tomar otras formas en las conversaciones de los vecinos, opciones que iban desde vagabundo hasta depredador. Algunos decían que el hombre no era violento, que parecía más un ermitaño. Otros, menos nobles, afirmaban que siempre hay gente que se esconde donde nadie mira. Yo empezaba a aburrirme de la ambigüedad. Necesitaba que alguien dijera: fue esto, se hizo esto, y punto. No tuve el consuelo de esa frialdad. Una tarde, recibimos una llamada corta. La policía había hallado indicios de que alguna persona que había usado los pasadizos había sido vista por la zona del arroyo, pero no había captura. Las descripciones eran imprecisas, siempre imprecisas. Un hombre desaliñado, alguien que se movía por la noche, silueta borrosa, laterales de relatos que no cerraban. Un detective nos dijo, con mirada seca: podemos intentar buscarlo, pero sin pruebas de delito reciente es difícil montar una operación. En su voz había una rendición que me resultó insoportable. La vida quiso imponerse de todas formas. Nos mudamos a otra ciudad. Mi padre consiguió un trabajo nueva vez. Mis hermanos regresaron a su ritmo de escuela. Parecía que habíamos dejado algo atrás. Pero las noches tenían otros sonidos, y cuando cerraba los ojos, sobre todo en la primera semana, la imagen de aquel hombre, sus ojos brillando en la penumbra bajo la casa, volvía como una película mal proyectada. Me veía bajando, con la luz temblando, sintiendo ese olor que ya no abandonaba la memoria. Tenía la sensación de que el mundo podía partirse en la misma casa y en un lugar vacío. La grieta entre esos dos mundos ya no se sellaba. Pasaron meses. La policía nos llamó un día para decir que habían encontrado más indicios. Una mochila con papeles que no eran nuestros.
restos de alimentos y huellas que se dirigían hacia el bosque pero que se perdían. Hubo una búsqueda puntual en el arroyo que no dio frutos. Un informe decía que el hombre podría estar moviéndose por la zona, sin vivir exactamente en la casa, como un animal que conoce todos los huecos del terreno. No era una confirmación, era una hipótesis aterradora. «O puede que ya no esté», dijo el detective al final de la conversación, como si ofreciera consuelo. No lo era. La familia quedó marcada por pequeñas reglas nuevas. Cerrábamos puertas con doble llave. Los niños nunca jugaban solos en el jardín. Miss Bear dormía con una cuadra de distancia de la cama por si las dudas. Yo me acosté a veces con el teléfono en la mano, con audios de las cámaras del viejo hogar repitiéndose en mi cabeza. Había noches en que creía oír el arrastre de algo que no debería estar allí. Otras, veía en la calle una figura que se movía con torpeza y me preguntaba si era el mismo hombre que vi de cerca, sin entender si era monstruo o persona. Comenzaba a leer las noticias locales de la zona que habíamos dejado. Cada nota sobre un indigente, una pelea, una detención menor, me disparaba la adrenalina. La paranoia se fue volviendo hábito. Lo peor fueron los sueños de Elena. Ella soñaba con la mujer de vestido rojo, sentada en la esquina de su habitación, ahora diciendo menos amenazas y más palabras como «quédate». Despertaba en llanto y nos pedía que le leyéramos historias hasta que los párpados se le pegasen con espuma de sueño. Kai empezó a evitar algunos cuartos, señalando con el dedo los rincones que le parecían fríos. La vida se acomodó a una nueva normalidad que tenía, como telón de fondo, la posibilidad de que aquello no se hubiera acabado. Mi madre fue a terapia. Mi padre empezó a correr por las mañanas para intentar vaciar la cabeza. Yo escribía esto en notas sueltas, archivadas en un cuaderno que guardo en el cajón de la mesa. Mapas de olores, horas en que el perro se ponía inquieto. Pequeños incidentes que cuando se juntaban dibujaban una constelación de peligro. Un año más tarde recibimos una carta del ayuntamiento. Alguien había roto la válvula de la casa que compramos y había dejado un testigo que la prensa recogió como posible reocupación. La nota decía que se habían encontrado indicios de paso reciente y que la policía local estaba investigando. No era noticia nacional ni nada que alterara el mundo, pero para nosotros fue como una piedra arrojada a un estanque. Las ondas volvieron exactamente donde las dejamos. Mi madre guardó la carta con la misma reverencia con la que se guarda el recuerdo de un accidente. No para mostrarlo, sino para recordar que algo no se había cerrado. Todavía, en las noches de viento, tengo la sensación de que algo siniestro acecha. No es solo la casa, me digo. Es la posibilidad de que alguien haya aprendido a vivir de las grietas de las casas y de las omisiones de las autoridades. A veces, cuando paso por una calle vieja con farolas gastadas, miro las sombras como quien vigila una antigua deuda. Siento la lengua de Miss Bear en mis pies y de repente dudo. ¿Fue ella o fue otra cosa lo que lamió mis dedos aquella primera noche fuera de la casa? No tengo respuesta definitiva. Lo que sí sé, con la certeza rugosa de quien vio ojos en la penumbra, es que la casa no era inocente, ni lo fue el terreno que la sostenía. Alguien estuvo allí mucho antes de que nosotros llegáramos, y cuando nos fuimos, alguien quedó con las puertas a medio cerrar, con la costumbre de entrar por la noche. Puedo decir que la policía encontró pruebas de ocupación. Puedo decir que no hubo denuncias directas de agresión con nombre y apellido. Puedo decir que la evacuación salvó a 4 de nosotros de un riesgo que no se puede medir con estadísticas. Pero no puedo decir que aquello terminó. Si te gustaron estos relatos y te atraen historias donde el terror se esconde entre los muebles y las raíces,
Comparte este vídeo y suscríbete para escuchar otras voces que cuentan lo que muchos prefieren no nombrar. Hay días en que la cicatriz es solo memoria y días en que se abre como una herida. Para nosotros, el peligro quedó al acecho, no con un grito final ni con una detención clara, sino con una incertidumbre que se instala en los poros de la vida cotidiana. Sigo sintiendo a veces una presencia al borde de la visión, sigo despertando con la sensación de un frío que pasa por debajo de la cama, sigo mirando las trampillas como si supiera que en cualquier momento se pueden abrir. La última vez que volví a ver la casa fue de lejos, desde la carretera por la que pasé sin pensar demasiado, con el motor caliente y la mirada pegada a vidrios que no quería que se empañaran. La vi recostada entre los árboles, con las cortinas medio cerradas. Creí ver que todo había quedado atrás, pero antes de que la curva me tragara, juraría haber visto una figura, alta, encogida, parado en el porche, observando la carretera como quien espera que algo regrese. No podía distinguir rasgos, solo su silueta recortada contra el crepúsculo. Por un segundo pensé que era la ilusión de quien aún no ha cerrado sus heridas. Por otro, supe que no era una ilusión. Algo siniestro sigue acechando, y aunque nos fuimos, aunque cambiamos de ciudad y recomenzamos, la pregunta persiste. ¿Acecha por culpa del pasado no resuelto o porque hay personas que prefieren vivir donde nadie ve? No tengo la respuesta, solo los recuerdos, las cicatrices y la certeza de que hay casas que guardan a más que muebles y que algunos secretos no se sellan con cajas ni con mudanzas. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que aquello fue obra de un fantasma o de un humano? Comparte si esto te inquietó y, sobre todo, cuida las trampillas de las casas viejas. Puede que no solo sean madera y clavos.